¿Sabías que hubo un atentado terrorista en Bragado, plena provincia de Buenos Aires? Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. Si te gustan mis videos, te invito a que le des me gusta, los comentes y los compartas con quien creas que también le pueden gustar. Este es el primer video en lo que vamos a ver 5 de los atentados más resonantes de la República Argentina. En este primer video vamos a analizar el atentado terrorista de Bragado, algo muy poco conocido, pero muy interesante de saber y reflexionar sobre la violencia de aquella época. Abro paréntesis, este video va dedicado a los alumnos de quinto A de la Escuela San José de Bragado, a quienes les interesó muchísimo el tema. El 5 de agosto de 1931, la ciudad bonaerense de Bragado se vio sacudida por un hecho trágico. Una bomba explotó en la casa del dirigente conservador José María Blanch. El saldo fue trágico. Murieron su hija de apenas 15 años, su cuñada y su esposa quedó muy malherida. Blanch era un político de mucho peso en la región. De hecho, fue el primer intendente de la ciudad de Bragado en 1886. Y este hecho quedó enmarcado dentro de la década infame, una época marcada por el fraude electoral y la persecución política en toda la Argentina. En aquel contexto, la Argentina atravesaba uno de sus momentos más turbulentos. El golpe de Estado de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, había inaugurado uno de los peores momentos del autoritarismo en Argentina. La democracia quedaba suspendida y los derechos civiles sometidos a los intereses conservadores. Las calles de las grandes ciudades de Argentina, pero también de los pequeños poblados del interior incluso, y más aún de la provincia de Buenos Aires, se llenaban de un aire de sospecha, donde cualquier disidente político era considerado un enemigo del régimen. Ese día, y con este hecho, dio comienzo a uno de los capítulos más oscuros de esta década, el caso de los presos de Bragado. La justicia actuó rápidamente, pero no con rigor. Se necesitaban culpables para esto, y donde primero se miró fue en los sectores obreros y en los militantes opositores al régimen conservador, dado así que se dio apresados a los militantes anarquistas y obreros Pascual Boto, Santiago Mainini y Reclus de Diago. Pascual Boto, un inmigrante italiano y ferroviario, era un dirigente sindical combativo, respetado por sus compañeros por su compromiso en las luchas laborales. Mainini, un joven de origen humilde, se había acercado al anarquismo donde había visto en sus trabajos en talleres la explotación obrera. Y Reclus de Diago ya llevaba en su sangre la firma anarquista. Su familia lo había bautizado con ese nombre en honor al geógrafo y anarquista Elisée Reclus. Los tres militantes tenían sí muchos vínculos con el sindicalismo y el anarquismo de aquella época, pero no tenían ningún tipo de conexión con el atentado ocurrido. La represión era tan intensa que cualquier persona con ideas progresistas o anarquistas era considerada un sospechoso de cualquier crimen. Los imputados, en este caso, en el atentado del que estamos hablando, fueron rápidamente tildados de culpables sin juicio, sin ningún tipo de juicio, y los diarios oficialistas de la época ya titulaban con el mote de peligrosos anarquistas. Todo esto enmarcado en una sociedad que buscaba, a través de sus fuerzas dominantes en la política y en los sectores militares, un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de este atentado o de cualquier otro tipo de crimen. La investigación se basó en denuncias anónimas y confesiones obtenidas bajo tortura, pero esto nada importó. Estos testigos falsos y estas pruebas poco confiables fueron suficiente razón para la justicia para condenarlos a los tres a cadena perpetua. Pasaron nada menos que 11 años en la cárcel hasta que la justicia determinó que no había mérito para encarcelarlos durante tanto tiempo. Para ese momento ya su juventud se había perdido tras las rejas. Las torturas a las que fueron sometidos fueron denunciadas reiteradas veces por organismos de derechos humanos, abogados comprometidos y por el propio movimiento obrero anarquista. A pesar de esto, los jueces a los que se les encargó el caso hicieron oídos sordos y cerraron los ojos ante los reclamos. Pero esta historia da un giro cinematográfico con la entrada de un personaje clave llamado Rafael Chulibert. Chulibert era también miembro del Partido Conservador, pero enemigo político de Blanch en las internas de este partido por cuestiones ideológicas. Chulibert era descrito por sus contemporáneos como un hombre carismático pero violento. Era incansable en su búsqueda de escalar en el Partido Conservador, y su enfrentamiento con José María Blanch no era solamente por poder político, sino también por negocios e influencia en la región. En 1985, estamos hablando de más de 50 años después del atentado, en este que los anarquistas habían estado 11 años presos, culpados
erróneamente por él mismo, se descubre cartas en las que Rafael Julibert aceptaba su culpabilidad, confesaba haber cometido el crimen, este atentado, por diferencias políticas con el propio Blanch. Pero todo esto quedó en la nada porque cuando se descubre a través de esa confesión en cartas viejas la culpabilidad de Julibert, este ya había muerto. El caso de los presos de Bragado refleja no solo la violencia política de la época, estamos hablando de aquella década infame, sino cómo la justicia puede ser utilizada como un arma. Lógicamente, José María Blanch, muy afectado por esto y víctima del atentado, quedó al margen de la situación, mientras que Herediago, Boto y Mainini fueron acusados y sufrieron en carne propia la verdadera injusticia argentina. De Diago y sus compañeros se convirtieron en símbolos de una justicia entregada al verdadero poder, y rápidamente se tomaron como ejemplo de lucha. Ellos mismos, incluso desde la cárcel, escribieron varias cartas y manifiestos en los que denunciaban su situación y cómo habían sido culpados de manera injusta. Esto los llevó a ser muy conocidos en el ambiente del anarquismo y de los movimientos obreros en general. Hoy podemos encontrar, muchos años después, placas conmemorativas en varias ciudades alegóricas a estos tres anarquistas, sindicalistas, que fueron acusados injustamente y se convirtieron en símbolo de la persecución y la violencia política. Y solo queda aprender de este caso que cuando la política domina a la justicia, solo resta esperar que inocentes sean culpados y paguen con su libertad e incluso con su vida. Este fue el atentado de la ciudad de Bragado, que seguramente no conocías. Si te gustó el video, o si te interesó, mejor dicho, dale un me gusta, un comentario y compartilo con quien le pueda llegar a gustar. Muchísimas gracias.